Bueno, buen día. Creería que esto está transmitiendo. Como les decía, estaba tratando de que no vuelvan a darse las dificultades técnicas, pero bueno, lo cierto es que uno nunca está a salvo de estas cuestiones. Ya arranco con la exposición en un ratito. En todo caso, les agradezco si aparecen o sea, si empiezan a mandarme algún mensajito de que están recibiendo bien la transmisión. Y ya arrancamos, ¿eh? Tengo el chat abierto, está todo en orden. Bien, bueno, y recibo los mensajes. Bien, perfecto, perfecto. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por el feedback. Bueno, lo que les quiero recordar antes de empezar es que hoy a las 13 horas fue muy interesante recibir un mail de la comunidad virtual de UNR que permanentemente, ¿no?, nos está notificando con toda una serie de cuestiones, es probable que a ustedes también, este, y recibir un mail recordando que hoy a las 13 horas es la sentencia de la causa FESED. Eh, yo quisiera recordarlo acá porque pensaba incluso que puede ser quizás una ventaja esta cuestión de la cuarentena y el avance de lo virtual, porque, bueno, ustedes saben que esas audiencias son públicas, pero más allá de que las salas en las que se realizan son muy pequeñas y por lo tanto en verdad no puede acceder mucho público, también es cierto que la asistencia a esos lugares, aunque sea, porque bueno, generalmente afuera de los tribunales se arma como toda una serie de actividades para acompañar los momentos importantes de estas causas por delitos de lesa humanidad, eh, suele ser un problema la asistencia, o sea, de por sí no se puede acceder a la sala, no puede acceder mucha gente por esta cuestión de que las salas son pequeñas, pero además es un problema la asistencia en general a participar de algún modo de esta actividad. Y pensaba, por eso digo que puede ser una ventaja en este punto lo virtual, porque lo cierto es que la sentencia se transmite por una serie de canales virtuales. No los tengo aquí a mano, pero son fácilmente, o sea, lo pueden averiguar muy fácilmente y es muy interesante. eh, no solo sumar la participación a ese tipo de cuestiones, sino, o sea, lo que uno puede dar, ¿no? En cuanto al desarrollo de estos juicios, sino también, la verdad que es muy interesante participar de esas instancias. Lo digo ahora por cualquiera de los futuros juicios. eh, la sentencia, lógicamente, es el momento más importante, pero suele ser muy interesante la instancia de alegatos, ¿no?, donde los abogados y las abogadas exponen sus razones y sus argumentos, y bueno, y a veces también las instancias de los distintos testimonios, ¿no? Pero bueno, quería recordar eso, que hoy es la sentencia, quería señalar que me pareció un muy buen gesto de parte de UNR, es como que es interesante, estas cosas hacen que uno se sienta más parte, ¿no? Me parece que eso, sentí orgullo de pertenecer a la universidad, ahí donde fue la misma universidad la que con un mensaje igual, ¿no?, una comunicación igual o un mensaje igual a los que utiliza para comunicar cuestiones académicas, ¿no?, en ese mismo registro informa sobre la sentencia. Así que bueno, lo recuerdo por empezar y los invito porque en una de esas pueden participar, es hoy a las 13 horas. Bueno, eh, habría mucho. Este es un tema que a mí me interesa mucho, lo que tiene que ver, bueno, se lo suele agrupar con el nombre genérico de derechos humanos, es un tema que a mí me interesa bastante, en el que trabajo mucho, y
esta también puede ser la oportunidad para señalar que va a ser un tema que probablemente tomemos, como siempre, acá vuelvo a los déficits de lo virtual, como siempre, siempre es más interesante cuando el debate se da de manera presencial, pero bueno, va a retornar el tema, este asunto en los temas que vayamos dando. Pero por lo pronto lo que hoy nos convoca es terminar de trabajar el texto de Nicholas Rose, agregar ahí un par de cositas más, desarrollar alguna cuestión del texto de Rosa Huertas y Blanco, en particular, o sea, voy a tomar una parte nada más, un concepto que trabajan, que es el de formaciones discursivas, no sé si han tenido oportunidad de leer el texto, o sea que voy a tomar solamente un punto, ¿no? Del texto de Rosa Huertas y Blanco, para trabajar este concepto, que en verdad es un concepto de Michel Foucault, pero que está sorprendentemente, es un concepto muy complejo de Foucault, o sea, es complejo el concepto en sí, pero además, bueno, el estilo de Foucault es complicado, entonces la manera en que lo desarrolla en el texto original, que es la arqueología del saber, presenta una serie de complejidades que Rosa Huertas y Blanco han resuelto de una manera magistral. Es un texto medio debatido el de Rosa Huertas y Blanco en la cátedra, porque, bueno, tiene sus partidarios y sus detractores. Yo me cuento entre los partidarios, y justamente por esto, porque logra transmitir de una manera muy sencilla un concepto que es tremendamente productivo, pero sobre todo muy complejo, ¿no? Que es este de formaciones discursivas y el que vamos a tomar entonces en un rato para desarrollar algunos lineamientos. Que además vienen, digo, no es casualidad que juntemos los dos temas, porque bueno, viene muy a tono este concepto con lo que trabaja Nicholas Rose. Que si ustedes recuerdan, como situamos en la primer clase, digamos, en el primero de estos encuentros, eh, Nicholas Rose es un pensador, es un filósofo, digamos, de raigambre Foucaultiana. O sea, las referencias a Foucault en el texto que ustedes trabajaron son, o sea, es un texto de inspiración Foucaultiana, aparecen referencias explícitas, otras a lo mejor no tanto, pero está siempre presente, ¿no? O sea, uno lee estas cuestiones y tiene la sensación de que es un texto o al menos unas ideas que hubiera podido escribir tranquilamente Michel Foucault. Digo, no sé si hubiera podido escribir este mismo texto, porque tenía otro estilo, pero es cierto que podría escribir plenamente a cualquiera de las ideas que Rawls desarrolla acá. Pero bueno, miren, yo pensaba empezar hoy eh, dando esto dando, no sé, pero digo esto que a veces me gusta mezquinar un poco más, que es el esquema general del texto. Parece una tontería, pero yo, vieron, soy partidario de esto que en algún momento dijo Lacan, que decía que las cosas en el pizarrón siempre quedan como un poco chatas, ¿no? Y entonces, bueno, transmitir estos esquemas de lectura, cuadros, síntesis, yo no soy muy partidario, no es que crea que no tengan utilidad, sí, son útiles, por más que queden un poco chatos, pero tiene que ver en todo caso más con cómo entiendo yo la función docente, la función de transmisión que de algún modo ocupa el docente, que, insisto, siempre me parece más interesante cuando está apuntada a abrir determinadas preguntas, ¿no? Que a cerrarlas con una serie de respuestas, ¿no? Las respuestas están en los textos, se pueden encontrar con mayor o menor complejidad, digo, puede costar un poco más o un poco menos encontrar las respuestas, pero lo más interesante es poner, me parece a mí, insisto, ¿no? Pero lo más interesante es poner a trabajar un texto para exprimirle las preguntas, ¿no? Incluso preguntas que puedan llevar a otros textos. Por ejemplo, digo, hoy vamos a ir al de Rosa Huertas y Blanco, ¿no? Pero esas preguntas que de algún modo empiezan a tender hilos hacia, en otras direcciones, digamos, ¿no? Hacia otros textos. Entonces soy un poco reacio a transmitir esos esquemas, pero lo voy a hacer un poco porque estamos en este contexto y bueno, tampoco es cuestión así, ¿no? De hacerse el exquisito, digo, esta es una instancia de consulta virtual, en la consulta creo que funciona de otra manera esto de los esquemas, este, pero además porque suele haber un error común en la lectura del texto de Rose, que habría que ver a qué atribuir. Yo creo que en principio hay algo que tiene que ver con la circulación masiva entre los estudiantes, digamos, de los resúmenes hechos por... O sea, generalmente hay
un número reducido de personas que hacen resúmenes de los textos y eso después circula, diría masivamente, y créanme que se nota mucho por la recurrencia, ¿no?, de palabras, de expresiones y también de errores, ¿no? Yo también creo que los resúmenes son útiles, pero siempre hay que estar alerta de estas cuestiones, siempre hay que contrastarlo con el original, a los resúmenes, bueno, para no incurrir en eso. Puede deberse eso a este error, o puede deberse también, lo voy a decir un poco humorísticamente, a cierta vagancia, ¿no? ¿Qué quiero decir vagancia? Que parece que, digamos, pareciera que el error surge de leer hasta la mitad del texto, ¿no? Así nomás lo digo. Porque, bueno, en general se suele decir, ¿no?, se suele adscribir a Rawls algo que está en el texto como si lo hubiera propuesto él, pero en realidad es algo que dicen otros y que Rawls en todo caso toma para ir haciendo esta especie de línea temporal, histórica, digamos, de los distintos modos de concebir la historia de la psicología, ¿no? Entonces ahí cuando empiezan a aparecer, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero cuando empieza a aparecer la historia social, cuando empiezan a aparecer los factores, los distintos factores que inciden en el objeto de la psicología, ahí parece que se cerrara Rawls, ¿no? El error, insisto, que es muy frecuente, digo, uno tiene que revisar las cuestiones de transmisión sin duda también, ¿no? Cómo transmite estos temas, pero el error muy frecuente es considerar que esta cuestión de los distintos factores que inciden en el objeto de la psicología es el tipo de historia que promueve Rawls. Y esto no es así. No es que se oponga tampoco, no es que diga que está mal, pero no es la propuesta de Rawls y por lo tanto esto de los factores y la historia social no es la parte central del texto de la historia crítica de la psicología. Entonces, para situar así concretamente este esquema, es importante poder señalar en verdad 3 puntos, ¿no? Como si uno dijera, Rawls habla de muchas cosas en este texto, pero hay 3 giros importantes del tema, ¿no? Como si uno dijera 3 puntos que son lo que van un poco orientando la escritura de Rawls. El primero es de por sí lo que más vimos o lo que más hemos vuelto en función incluso de las preguntas que han hecho ustedes, que es el de señalar, bueno, porque él plantea, en verdad, empecemos por acá, él plantea esto de proponer una historia crítica de la psicología, que sea una historia del presente, ¿no? Esto que vinimos viendo, y que se encargue de tomar esta articulación entre lo gubernamental, lo psicológico y lo subjetivo. Bueno, fíjense que son esas 3 palabritas, ¿no?, que están ahí un poco al comienzo del texto. Articular esas 3 cuestiones, las cuestiones políticas, las cuestiones del poder, las cuestiones psicológicas y las cuestiones subjetivas, articularla en un modo de pensar la historia. Entonces él comienza en verdad hablando de esta idea de la historia recurrente que toma de Canguilhem, ¿no? Este es el primer punto, como para depositar ahí una manera tradicional, ¿no?, muy habitual también, pero sobre todo tradicional, ¿no?, como si se buscara respetar una tradición justamente con eso, de concebir la historia de una disciplina, en general de la psicología en particular, ¿no? Esta idea de la historia recurrente que funciona más como legitimación del momento presente, ¿no? Esta idea de la historia recurrente que particularmente, esto me interesa mucho subrayarlo, delimita un objeto que pareciera estar fuera de la historia, ¿no? Una especie de, decíamos incluso en un momento, de idea platónica, ¿no?, que está ahí en el mundo de las ideas y que, ¿no?, se trata de describir, de ir a buscarlo ahí donde está, describirlo, ¿no?, y ya, y con eso estaría la historia y la ciencia, además, ¿no? Y bueno, esto que funciona, esta historia recurrente, que funciona más al modo de una tradición, justamente de un mito, ¿no? En el sentido de que el mito justamente sirve para legitimar un determinado momento. Ahí se abre una línea muy interesante que a veces en los prácticos trabajamos, que es justamente la de diferenciar mito e historia, que en algún punto se asemejan bastante, pero hay una diferencia fundamental, ¿no? Uno lo puede decir de esta manera: el mito sirve para legitimar, ¿no?, tiene una función política que es la de legitimar cierto estado de cosas, pero sobre todo, usemos estos términos que usábamos antes, el mito lo que hace es otorgar una respuesta, ¿no?, a un determinado problema.
En cambio, la historia, hay algo acá de la diferencia entre mito y logos, que ustedes han visto en filosofía seguramente. La historia lo que hace justamente es proponer preguntas, ¿no? Ahí donde el mito, y podríamos decir para sintetizar, es una respuesta, la historia es una serie de preguntas, o abre una serie de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, la historia recurrente es el primer punto que señala Rawls y el que, de algún modo, tiene estas características, ¿no? De legitimar el presente, de parecerse más a la tradición y al mito que a lo que es la disciplina histórica, cumple una función ritual, de hecho, que es esto que veíamos las veces pasadas, ¿no? De estar al comienzo de todos los manuales, bueno, al comienzo de los planes de estudio, ¿no? Como que hay que empezar por la historia de la psicología, para después entonces ocuparse del objeto. Y sobre todo, digo, porque es lo más importante, pero además porque es sobre lo que se va a montar Rawls para seguir avanzando en el texto, esta idea de concebir el objeto de la disciplina como algo ahistórico, ¿no? Atemporal, ahistórico, digamos, fuera de este mundo, literalmente, ¿no? Este tipo, el privilegio, la hegemonía de este modo de ver la historia, Rawls va a decir que entra en crisis a partir de un determinado momento en que, sobre todo desde las ciencias sociales, por eso uno dice los sociólogos, la historia social, ¿no? Empiezan a criticar precisamente esta idea de atemporalidad y ahistoricidad del objeto, ¿no? Empiezan a criticarla y decir algo así como que en verdad, bueno, el objeto está inserto en lo histórico-social y sobre todo señalan la incidencia, ¿no? Como toda una serie de estudios orientados a señalar la incidencia de otros factores que existen en la sociedad, ¿no? El económico, el político, el social, el de género, bueno, toda una serie de factores que dicen los sociólogos inciden en la creación y el desarrollo, sobre todo, del objeto de una disciplina, ¿no? Lo cual es rigurosamente cierto. Esto es así, ¿no? Y además es valioso y en este sentido, Rawls no lo critica, ¿no? Eh, digamos, traen el objeto a nuestra realidad y sin duda que dan cuenta de una manera más precisa del objeto. Eso no hay manera de discutirlo, esto es así. Pero al mismo tiempo que uno señala este error, no es eso lo que propone Rawls. ¿No? Esto es importante tenerlo presente, ¿no? En este esquema. No es eso lo que propone Rawls. En todo caso, Rawls lo toma primero como mojón histórico, ¿no? Uno diría, a la historia recurrente le sigue la historia social, ¿no? Podemos hacer esa línea histórica bien simplificada, digamos, historia recurrente, después historia social. Él lo señala, lo indica como mojón histórico, señala su valor, ¿no? O sea, que dice que es importante, pero en verdad no se detiene ahí, ¿no? No es esa la propuesta de Rawls, y en esto quiero insistir mucho. Porque además, algo de esto digo todos los años y los errores se siguen repitiendo, así que insisto mucho en esto. No es esa la historia que propone Rawls, ¿no? O sea que en el esquema iría primero historia recurrente, después historia social y después historia crítica. La historia que propone Rawls viene posteriormente. Esto es importante tenerlo presente. Eh, disculpe. Este, ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene a señalar Rawls y que hace que sea tan importante o al menos tan distinto a ciertos modos de concebir la historia y de concebir la psicología? Lo que Rawls va a venir a decir es esto, que es cierto, ¿no? Que hay factores sociales, o sea, cuestiones imperantes en lo social o que rigen en lo social que afectan al objeto y al desarrollo de la disciplina, dice él, eso es cierto, pero no es menos cierto que desde el momento en el que surge la psicología, comenzó a afectar, ¿no? A esos otros factores de lo social. Acá está el punto más importante de la historia crítica que propone Rawls. Esta especie de inversión o esta especie de cierre de círculo, digamos, que señala en relación a la psicología. No es solamente
que el objeto es afectado por estos factores sociales, por la economía, por la política, etcétera, sino que desde que la psicología surge, también empieza a ejercer efectos sobre esos factores. O sea, la economía, la política, etcétera, afectan al desarrollo de la psicología, pero al mismo tiempo el desarrollo de la psicología afecta a la economía, afecta a la política y todo eso. Esto es importantísimo. Y esta es la historia crítica que propone Rawls. Porque ¿qué está diciendo? Y hoy lo vamos a tratar de cerrar un poco, ¿no? ¿El qué está diciendo? Que en verdad, desde que aparece la psicología, no aparece solamente un objeto que ya existía, no perdamos de vista esto, ¿eh? Objeto que ya existía, los discursos sobre la psique, sobre el alma, digamos, los discursos sobre el conocimiento, o sea, todos esos objetos sobre los que se detiene la psicología ya existían antes de la psicología, quiero decir, ya eran considerados discursivamente, ¿no? Pero desde que aparece la psicología, dice Rawls, o sea, no aparece solamente un nuevo objeto, de hecho ya existía, sino que, vamos a decirlo así, aparece una nueva mirada sobre los objetos. La constitución, dice Rawls, de un nuevo campo de problemas. Esto es lo crucial. Es lo crucial de Rawls, pero además, o sea, es lo crucial que plantea este texto, pero además me resulta muy interesante poder tomarlo, porque aquí está lo novedoso, y aquí es donde se abre la mirada sobre cómo podría ser la historia de la psicología. Lo que Rawls dice es que se constituye un espacio psicológico, ¿no? Todo esto que ustedes van viendo en los apartados del texto como disciplinarización, que ahora vamos a volver, lo que ustedes van viendo como psicologización sobre todo, es esta idea de que los distintos problemas existentes en lo social como problema social y como problema individual también, ¿eh? Incluso el problema de lo social y lo individual, ¿no? Y la relación entre esos dos términos, ¿no? Lo que dice Rawls es que distintos campos de lo social empiezan a psicologizarse, empiezan a abordarse desde una perspectiva psicológica, ¿no? Por eso está esta idea, ¿no? Esta nueva vuelta, ¿no? Por eso digo el tercer giro, de pensar esta especie de modo en que la psicología empieza a impregnar los distintos problemas de lo social. El modo en el que se empiezan a abordar los problemas de lo social con una perspectiva psicológica, que es algo totalmente novedoso, digo, del momento de constitución de la disciplina, ¿no? Del momento de constitución de la psicología, y que uno puede ubicar concretamente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Aparece un nuevo modo. Hay algunos ejemplos que da Rawls de esto, ¿no? Porque aparte remite a esos espacios Foucaultianos, ¿no? La fábrica, la escuela, el hospital, ¿no? Los lugares de encierro, la cárcel, ¿no? Que determina Foucault. Pero uno piensa, por ejemplo, justamente el aula, ¿no? Por ahí, a lo mejor porque es más cercano, empieza a aparecer esto de poder abordarse como una cuestión psicológica. En verdad, porque tenía pensado justamente traer un ejemplo de cómo se produce esta psicologización, ¿no? Cerremos el esquema primero, ¿no? Historia recurrente, historia social, es el nombre que le ponemos nosotros, un poco así, digo, ¿no? Como para situar, historia crítica, ¿no? Que consiste en esa vuelta, en ese tercer giro que señala la apertura de este espacio de problemas. El ejemplo, para mí, el más claro, digamos, ejemplo de esto, me voy a remitir, digo, es el problema de la masa, ¿no? Avancemos. Pues esto lo trabajamos, digo, hacemos un avance ahora porque en verdad esto lo volvemos a trabajar a fin de año, quiero decir, en la última unidad, cuando vemos la cuestión de la psicología y el psicoanálisis en la Argentina, ¿no? Y sobre todo los momentos fundantes, el momento de aparición de la psicología en nuestro país, que coincide justamente, ¿no? Que fue, mejor dicho, que fue concretamente en el siglo XIX, ¿no? La aparición de los estudios psicológicos es como sucede al mismo tiempo que la constitución del Estado Nacional, ¿no? Y aparecen ahí toda una serie de problemas o de cuestiones de los que vamos a decir así, de los que la psicología se empieza a ocupar, entre los que está, disculpen, el problema de la masa, ¿no? Eh, la masa, digo, la masa, el problema de la masa, la psicología de las masas, fue
uno de los primeros problemas que abordó la psicología en nuestro país, la naciente psicología, ¿no? O sea, incluso una disciplina que estaba constituyéndose no solo acá en Argentina, ¿no? Pero, este, digo, fue una de las primeras cuestiones. Ahora bien, no vamos a desarrollar demasiado esto, pero sí situar algunas cuestiones para entender lo de Rawls. Digo, no lo vamos a desarrollar ahora porque lo vemos a fin de año, pero sí entender esto. La masa, ¿no? La masa como concepto, o sea, esto que trabaja Freud. Saben que Freud tiene un texto que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que a la vez toma un libro de Le Bon sobre psicología de las masas, que es el mismo que sirve de inspiración a Ramos Mejía acá en Argentina para escribir el libro de las multitudes argentinas, en donde trabaja justamente el problema de la masa. La masa, ¿no? Es un concepto psicológico, ¿no? Es así. Es una, vamos a decirlo así, no solo un concepto, porque parece engañoso eso, es una realidad psicológica, pero además, sobre todo, ¿no? Es la psicologización de un problema político y social concreto, ¿no? Es así. La masa aparece como concepto, el concepto de masa, para abordar un problema que es cierto, en ese momento, en verdad desde un tiempo antes, históricamente, venía siendo un problema político y social, en verdad, en Europa, ya, digo, tiene que ver con todo, con la industrialización, digamos, de la sociedad y todo el desplazamiento de la población rural, ¿no? Hacia las ciudades y a empezar a constituirse las grandes urbes, ¿no? Y concretamente el momento en el que empiezan a aparecer las multitudes, ¿no? Hasta ese momento, como si uno dijera, estaba más desperdigada, ¿no? Había mucha vida rural y todo, pero con la aparición de las fábricas, o sea, con la industrialización de la sociedad, empieza a trasladarse la gente hacia las ciudades y empieza a haber más gente en un espacio más reducido. Entonces ahí aparece el problema político, sobre todo, gubernamental en términos de Foucault, ¿no? De las multitudes. Que ojo, por eso digo, es un problema que no es que es nuevo, ¿eh? Es cierto esto del desplazamiento, pero no es en sí un problema nuevo. Esto de, digamos, ya existía el problema de la plebe. Cuando lleguemos a esa unidad lo vamos a ver, ¿no? O sea, hubo otros nombres en la historia, digo, otros significantes con los que se ha buscado nombrar y abordar este problema. El que aparece en el siglo XIX es el de masa, que es una realidad psicológica, ¿no? Este, entonces, está todo este tema del desplazamiento hacia las ciudades y concretamente en nuestro país aparece uno de los principales problemas con el cual este, o sea, tuvieron que abordar para la constitución del Estado Nacional y para la constitución de la nación, ¿no? Que no es lo mismo que el país, que es el tema de las inmigraciones, ¿no? O sea, el problema de las multitudes en Argentina estuvo signado por el problema de las inmigraciones. O sea, que operaron de la misma manera de este desplazamiento en Europa, ¿no? O sea, empiezan a aparecer las hordas de inmigrantes, digamos. Y ahí, ¿no? Aparece un problema político, concretamente político. Político en el sentido del gobierno, ¿no? De lo que habla Foucault y que ustedes ven acá en Rawls, ¿no? Esta cuestión de la dirección de las conductas, ¿no? Concepto psicológico, justamente. Ya que digo esto de gobierno, fíjense que es muy interesante este significante con el que Foucault trabaja estas cuestiones, que es el de la gubernamentalidad, ¿no? Una palabra que él propone y en donde resuena justamente al mismo tiempo la cuestión del gobierno y la cuestión de la mentalidad, ¿no? Gubernamentalidad hace referencia a toda esta cuestión de la conducción, la dirección de las conductas, ¿no? Entonces, el problema de la inmigración acá fue un problema político, fue un problema gubernamental, digamos, a la hora de constituir el Estado Nacional. Y ahí aparece esta idea de cómo abordar la masa como problema psicológico. Y aparecen, bueno, toda una serie de caracterizaciones que no vamos a desarrollar ahora, pero por ejemplo, de cómo la conducta del sujeto es distinta cuando está solo que cuando está en ese estado de masa, ¿no? La masa aparece como una especie de estado irracional, ¿no? En el sujeto, literalmente, porque Le Bon de algún modo daba a entender y Ramos Mejía retoma esta idea de que en la masa dejaba de tener vigencia el sujeto cartesiano, ¿no? El sujeto de la razón. Entraba como una especie de estado de irracionalidad, ¿no? En el que los individuos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, fíjense,
¿no? Vamos a trabajar más en profundidad, insisto, a fin de año, pero la masa es un problema psicológico. O sea, ilustra esto de la psicologización de la que habla Rawls en cuanto a crear un campo de problemas, ¿no? Crear una nueva mirada sobre un problema ya existente que privilegia los aspectos psicológicos, ¿no? Es así. Eso es la psicologización, eso es lo que aporta Rawls en cuanto a historia crítica, que me parece, bueno, brillante, ¿no? De cómo poder ver esto, de que la psicología empieza a imponerse, y compañeros, esto empezó con la masa, pero es cada vez más, ¿eh? O sea, cada vez más el gobierno, lo que Foucault llama gubernamentalidad, requiere del saber psicológico, ¿no? Para ejercer sus funciones, ¿no? Yo siempre digo, o cuento la misma anécdota, que es que en el año 2000, ¿no? Ya me voy a tener que ir buscando otra anécdota, pero en el año 2000 el que ganó el premio Nobel de Economía fue un psicólogo, ¿no? Daniel Kahneman, que venía haciendo un estudio de cómo, sobre toma de decisiones en momentos de incertidumbre, ¿no? Es así. Y con ese trabajo, con esa investigación psicológica, ganó el premio Nobel de Economía. Esto que es un problema, no nos vamos a meter tampoco en esto, pero ustedes saben que la teoría subjetiva del valor, que es la que impera actualmente, uno podría decir en el modelo llamado neoliberal, no nos metamos en eso que es un embrollo, es interesantísimo, digo, pero es un embrollo meternos ahora, la teoría subjetiva del valor justamente hace hincapié en el que el valor de un objeto no depende de condiciones objetivas, como puede ser el trabajo implicado en su producción, ¿no? Es la otra teoría del valor, la teoría objetiva, no depende de condiciones objetivas, sino de condiciones puramente subjetivas, ¿no? Esto quiere decir en la apetencia, en las muchas ganas que uno tenga de consumir un objeto. Es así. Entonces, fíjense que esto incide no solo en la cuestión del marketing, sino que de algún modo, habrá comenzado por el marketing, pero esto termina dirigiéndose hacia la cuestión de la conducción de las conductas, en sentido general, en sentido político, ¿no? La cuestión del gobierno. Me estoy extendiendo un montón y en verdad todavía tengo unas cuantas cosas para decir, pero voy a cerrar. No, voy a cerrar, no, quiero decir, voy a pasar a la otra instancia. Tenemos el esquema, les hablé de la psicologización, les hablé de la emergencia, de este campo de problemas del que habla Rawls, en verdad, ¿no? Esta nueva mirada sobre los problemas sociales, políticos, económicos, de género, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos factores que están siempre en todos los exámenes. Y quisiera avanzar. Tengo señalado acá, ¿no? Quisiera avanzar para situar algunas de las cuestiones del concepto de formación discursiva, que están íntimamente relacionadas a lo que venimos hablando, ¿no? Eh, y precisamente había seleccionado un párrafo del texto de Nicholas Rawls, en donde está presente esto y que nos permite hacer la relación o partir hacia el texto de Rosa Huertas y Blanco. El párrafo este que les cuento está en la página 15 del texto de Rawls, ¿no? En verdad no es un párrafo, es un fragmento, el párrafo es bastante más largo, pero justamente está en el apartado este que venimos viendo, que es el de psicologización, ¿no? Y no sé cómo ubicarlo, se los digo y después ustedes lo rastrean, pero está hablando justamente del proceso de psicologización, esta cosa siempre heterogénea, siempre en combate, siempre en tensión. Volvamos a esta idea que veíamos la vez pasada de la producción de la verdad como resultado de la tensión, además, de la verdad como resultado del cuestionamiento, ¿no? Está en juego todo eso también en el proceso de psicologización, pero lo que me interesa subrayar ahora es esto que dice Rawls, en verdad sobre el final de la página, que dice que la realidad social de la psicología no es una especie de paradigma incorpóreo, aunque coherente, sino una red compleja y heterogénea de agentes, espacios, prácticas y técnicas para la producción, diseminación, legitimación y utilización de verdades psicológicas. Por consiguiente, la producción de los efectos de verdad psicológicos
está intrínsecamente relacionada con el proceso mediante el cual una serie de campos, espacios, problemas, prácticas y actividades se volvieron psicológicos, dice Rawls, entre comillas, ¿no? Se vuelven psicológicos en el sentido de que se problematizan, es decir, se vuelven perturbadores e inteligibles a la vez. Bueno, perturbadores e inteligibles a la vez, en términos impregnados de psicología. Bueno, ese párrafo es brillante, no solo porque sintetiza esto que les vengo diciendo, digo, esto que estoy explicando de la psicologización que plantea este autor, pero al mismo tiempo nos sirve como una salida precisamente hacia el tema del objeto de la psicología y la formación discursiva. A ver si dice algo más. Fíjense, leo un poquito más. No es que educar a un niño, reformar a un delincuente, curar a un histérico, criar a un bebé, administrar un ejército o dirigir una fábrica entrañe la utilización de teorías y técnicas psicológicas, sino que existe una relación constitutiva entre el carácter de lo que se considerará una teoría o argumento psicológico admisible, ¿no? Recuerden a Caparrós, y los procesos por medio de los cuales se puede acordar una suerte de visibilidad psicológica a los dominios anteriormente nombrados, ¿no? Es brillante. Bueno, me gusta mucho, creo que se nota, ¿no? Pero me parece muy preciso, empecé que da cuenta, ¿no? Esto es lo brillante, da cuenta muy precisa de la manera en que la psicología empieza a instalarse en lo social, ¿no? Por eso, digo, hablar del objeto, y fíjense, el siguiente apartado se llama epistemología institucional, ¿no? A mí me parece muy interesante precisamente porque, bueno, para poder situar esta cuestión de la formación discursiva, ¿no? Leo esta sola oración más de Rawls, que es que está, bueno, en la página siguiente, en la 16, a mitad de página, la epistemología psicológica es en muchos sentidos una epistemología institucional. Las reglas mismas que determinan lo que puede considerarse conocimiento están estructuradas por las relaciones institucionales en las que cobraron forma. Esa oración de algún modo sintetiza, a mi modo de ver, el proyecto, ya no el texto, sino el proyecto de Rawls, que es heredero del proyecto de Foucault, ¿no? De poder situar el objeto del saber en un marco institucional, ¿no? Y acá, bueno, yo no sé si vamos a ponernos a definir, y más cuando llevamos casi 40 minutos de clase, no sé si podemos definir esto que les voy a mencionar ahora, sin duda lo vamos a retomar, pero ahí aparece esta cuestión de la institución, que es uno de los conceptos fundamentales con los que trabajamos nosotros este año en la materia, ¿no? En la cátedra, y en muchos de los textos que vamos a revisar. Pero pensar en esta cuestión institucional, ¿no? Por lo pronto requiere referir a estas cosas que de algún modo vamos nombrando, ¿no? Porque institución uno lo asocia como demasiado fácilmente, no es que esté mal, ¿no? Pero con la idea de un establecimiento, ¿no? Una institución carcelaria, por ejemplo. Pero en verdad es importante poder ver que institución es mucho más que eso. Es más, si nosotros llegamos a Castoriadis, que vamos a llegar dentro de poco, institución nombra el campo de las actividades humanas, ¿no? Ahí tenemos como una definición bien en extenso. Y ya vamos a volver sobre eso. Pero por lo pronto, hoy podemos también situarnos en eso. No es solo el establecimiento, también son las prácticas, también son los discursos, también son las técnicas, también son las publicaciones, también son los debates, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un conjunto de cuestiones que uno puede emparentar precisamente a este otro concepto de discurso y que también es un concepto complejo. Ahí vamos a Rosa Huerta y Blanco. Entrémosle por ahí a Rosa Huerta y Blanco un ratito más. No quiero distraer su atención mucho tiempo más. Quiero decir esto, uno sabe que el tiempo virtual de concentración es más acotado, pero entremos por esta cuestión del discurso. Lo que voy a trabajar de Rosa Huertas y Blanco, lo que voy a retomar, digo ahora en esta instancia, es solamente el punto 2, ¿no? Y algunos fragmentos, los que hacen precisamente este concepto de formación discursiva, algunos fragmentos de lo que es
el punto 2 del capítulo 1. Bueno, disculpen, me distraje. El punto 2 del capítulo 1. Precisamente acá Rose comienza hablando, no, Rose, ya pasamos, Rosa, parecido, Rosa Huertas y Blanco, comienza hablando de la cuestión del discurso, ¿no? Y precisamente, insisto, estamos en el punto 2 del capítulo 1, Rosa Huertas y Blanco apuntan esta idea o definen el discurso como un conjunto de expresiones lingüísticas referidas al objeto de estudio de una ciencia particular. Bueno, discurso, está buena esa definición. Está buena sobre todo porque remite directamente al concepto de enunciado de Foucault. Pero de todas maneras, si nosotros queremos pensar en la noción de discurso, en verdad se queda corta. El discurso no alude solamente a las cuestiones lingüísticas. En principio uno puede decir, o al menos habría que revisar qué entendemos por cuestiones propias de la lingüística. Pero sin duda que no refiere solamente a la cuestión del lenguaje o del lenguaje hablado. Es decir, expresiones lingüísticas en su sentido literal, el discurso no se limita a eso. Precisamente, así como decíamos antes, la institución, discurso también alude a una serie de prácticas, por ejemplo. Y no podemos perder de vista, incluso esto que señala Lacan, de que el lazo social es una forma de discurso y el discurso es un modo de lazo social, sobre todo, ¿no? O sea, esta idea de que las relaciones sociales son discursivas, pero un discurso, incluso decía Lacan, sin palabras, ¿no? Y un discurso sin palabras, a lo único que puede referir es a la cuestión de los actos, en principio. O sea, por esa vía, las prácticas, las técnicas, los haceres. O sea, ampliemos esta idea de discurso. De todas maneras, mejor dicho, precisamente esto como que otorga incluso un poco más claridad a lo que Rosa Huertas y Blancos dicen a continuación, que es que estoy en la página 27 del libro, si tienen el texto, que es que una ciencia no está formada solo por textos, ¿no? Eh, sino también por las redes de prácticas que permiten generar, transmitir, consumir y trabajar sobre esos textos. Fíjense cuánta solidaridad, digo, cuántos puntos en común hay entre esto que plantea este autor acá, bueno, lógicamente porque remite a Foucault y lo que plantea Nicolas Roth, ¿no? O sea, Foucault es el que está pendulando ahí entre los dos textos. Pero esta idea de pensar una disciplina, ¿no? Como conformada por algo más que textos, ¿no? Incluso la historia de una disciplina como algo más que los distintos textos que se fueron reemplazando unos a otros. Y al mismo tiempo esta idea permite dar o tener una mirada más clara sobre lo que puede ser una historia del presente, o sea, la continuación de la historia en los actos presentes, ¿no? En la cuestión de lo actual. ¿No? Esto que les decía al comienzo, que nosotros transmitimos ciertas cosas en la universidad, o sea, la universidad como institución formaría parte esencial, ¿no? Como instancia de transmisión de la dirección que va tomando la psicología como ciencia, ¿no? Nosotros elegimos algunas cosas para transmitir, ustedes eligen algunas cosas con las que quedarse, empiezan a trabajar y todo eso va determinando una dirección determinada, valga la redundancia, ¿no? O sea, va estableciendo una dirección en un sentido y no en otro, ¿no? Entonces, esa es la continuación a la que uno le podría agregar, bueno, ¿por qué esta dirección y no otra? ¿No? Pero fíjense cómo desde este punto adquiere una dimensión mucho más compleja y más profunda la historia de la psicología al considerar estas cosas. En este sentido es que uno puede situar lo que dicen Rosa Huerta y Blanco, que en verdad dice Foucault, de situar a la ciencia no como una forma de discurso, sino como una formación discursiva. Y si bien en el discurso acá está presente lo lingüístico, porque remite al enunciado, etcétera, ¿no? Concepto de Foucault, el enunciado, es importante ver esto, o sea, que a lo mejor Foucault no lo dice expresamente, pero está presente y que en todo caso coincide plenamente, ¿no? De pensar a la formación discursiva, o sea, a la realidad concreta y epistemológica de una ciencia, ¿no? Rawls decía epistemología institucional, cómo esa formación, ese cúmulo, ese conjunto de cuestiones que hacen a mucho más que los textos, ¿no? Las relaciones, las instituciones, las publicaciones, las revistas, los artículos, la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la formación discursiva. Y esa es una manera, me parece a mí,
muy productiva de considerar el discurso científico. Las distintas disciplinas con las que está jalonado el discurso científico. Y aquí aparece esta idea de la historización del objeto, ¿no? De pensar el objeto como algo más que esa realidad ahistórica. Pero es importante ver esto, que ya acá entramos ya más en Rosa Huertas y Blanco, o sea, nos salimos un poco de Rawls y tratamos de situar el momento histórico de emergencia de la psicología. A la vez que seguimos intentando conceptualizar la historia, ¿no? Pero lo que dice Nicolas Rawls, que decía Foucault, alude a este tema de que existe, cómo surge una ciencia, ¿no? Cómo surge una disciplina. Surge en un determinado momento, pero eso comienza antes, ¿no? Dice, existen en lo social enunciados dispersos sobre un determinado tema, ¿no? Tomemos esto, enunciados que son actos de decir, no entremos en esa definición ahora, existen enunciados dispersos sobre un determinado tema. Existen, pero dice, cada tanto, o en un determinado momento, suceden determinadas cosas, ¿no? Pasan cosas, como decía algún gobernante, ¿no? Que hacen, digamos, emergen determinados acontecimientos que hacen que esos enunciados alcanzan lo que Foucault llama umbral de positividad, que es el momento en el que esos enunciados empiezan, esos que están dispersos, empiezan como a unirse y a formar una realidad homogénea, ¿no? Una unidad de discurso. Ahí es cuando uno podría decir surge formalmente una disciplina. Ahí cuando esos enunciados alcanzan el umbral de positividad y se homogeneizan. Esa homogeneización, si ustedes notan, no responde a una cuestión intrínseca al discurso científico o al objeto, sino a determinados acontecimientos que existen en lo social. O que atraviesan, digamos, existen transversalmente a lo científico y a lo social, digámoslo así. Ahí se constituye esa unidad, ¿no? Que es una unidad, ¿no? Por eso esta idea de formación discursiva, es una unidad ficticia. Y ustedes si lo ven en el texto de Rosa Huertas y Blanco, ¿no? Sobre el final de la página 27, los autores dicen algo bien concreto, retomando a Foucault, que dice, lo que a primera vista parecen enunciados referidos a un objeto idéntico a sí mismo, ese idéntico a sí mismo hay que pensarlo en el sentido de la idea platónica, en el sentido del objeto ahistórico, ¿no? Porque el idéntico a sí mismo solo existe en ese campo. Lo que a primera vista parecen enunciados referidos a un objeto idéntico a sí mismo, a una misma sustancia, de hecho se refieren a un objeto mudable y cambiante, ¿no? De manera que lo único que permanece es, en ocasiones, la etiqueta, el significante, ¿no? Fíjense, ¿no? No es que existe un objeto que da unidad a nuestro discurso y nos permite hablar sobre él. Es al revés. Ese objeto existe la psicología, ¿no? Porque todos hacemos como que hablamos de lo mismo, ¿no? Existe esta ilusión, digamos, de que hablamos todos de lo mismo, y en ese sentido, esa etiqueta, ese significante, es lo que crea la unidad de la ciencia. Es una exageración esto que les estoy diciendo, pero no deja de ser una especie de principio que opera en esto, ¿eh? Lo que continúa diciendo, bueno, fíjense, la unidad de un discurso, continúan diciendo Rosa Huertas y Blanco, no descansa sobre la permanencia o unicidad de un objeto, ¿no? Sino sobre la constitución del espacio en el que varios objetos emergen y se transforman continuamente. O sea, lo que Rawls en el otro texto nombraba como psicologización. Entonces ustedes fíjense, eh, ahí tendríamos más o menos esta idea de la formación discursiva, esta idea del objeto, ¿no? O sea, pensar la ciencia como un campo mucho más amplio que la cuestión puramente conceptual o textual, y pensar la historia como algo, en otros textos Foucault refiere al bloqueo y desbloqueo de ciertos temas, ¿no? Como que hay temáticas en lo social que existen pero permanecen bloqueadas hasta que determinados acontecimientos hacen que se desbloqueen, ¿no? Entonces aparece en comunidad. Es más o menos esta misma idea que les acabo de mencionar, tomada con otros conceptos. Pero fíjense, porque esto se aplica rigurosamente a la psicología, ¿no? Y a esto que veníamos diciendo, y a la vez nos permiten
establecer un programa, por ejemplo, de la historia de la psicología, que puede comenzar antes de, de la aparición formal, digamos, de Wundt. Puede empezar antes de Wundt, ¿no? Puede empezar antes de la aparición formal de la ciencia psicológica, digamos, ¿no? Por esta idea de que hubo mucho tiempo en lo social en que existieron enunciados dispersos. Esto que decíamos antes, ¿no? Discursos sobre el alma, sobre la psique, hubo siempre. Siempre, bueno, no sé si siempre, pero desde hace unos cuantos años, ¿no? Entonces uno puede rastrear enunciados dispersos de la psicología, por ejemplo, en la filosofía, ¿no? Por ejemplo, en Platón y en su teoría del alma y en su teoría del conocimiento, en Aristóteles, todas cuestiones que vamos a ver, de hecho, ¿no? En el desarrollo del programa, que están ahí como dispersos, hasta que en un determinado momento esos enunciados alcanzan el umbral de objetividad, ¿no? Y el de positividad, y ahí se constituyen como campo homogéneo. O sea, ahí uno puede situar el laboratorio experimental de Wundt, ¿no? O sea, una historia, podríamos decir un poco para cerrar, una historia recurrente de la psicología, diría la psicología comenzó en el siglo XIX con Wundt, etcétera, etcétera. Bueno, acá el campo se abre mucho más, porque la cuestión no es solamente pensar que Wundt fue una superación respecto de lo que decían Platón y Aristóteles, digamos, ¿no? Sino trazar las líneas. Eh, bueno, eso, a ver, no sé si me ha quedado algo para decir, pero en principio creo que podemos cerrar ahí donde esto que plantean Rosa Huertas y Blanco sobre la formación discursiva, ¿no? Nos habilita también a plantear una historia de la psicología que comienza antes de la historia oficial y que nos permite hacer un seguimiento de distintos problemas, ¿no? Este año vamos a tomar, bueno, el problema del alma y el problema del conocimiento, pero por ejemplo el problema de la percepción, que es un problema muy importante en la historia de la psicología, ¿no? Y poder rastrearlo precisamente en esos enunciados que aparecen como dispersos. Eh, Llevo ya 50 minutos, una barbaridad, es más, casi 52. Así que voy a interrumpir acá lo que venía diciendo y en todo caso les leo a ver si hay alguna inquietud o alguna pregunta. ¿Les parece? Espero que se haya entendido algo de lo que dije hoy. Otra cuestión interesante de lo presencial es que uno va viendo las caras, ¿no? De la gente que escucha y entonces uno se puede orientar. Estoy yendo medio por cualquier lado, no se entiende nada o no, sí se entiende, qué sé yo. Pero ahora no los veo, no las veo, así que no sé, confío, cuéntenme si se entendió, más allá de que deben haber preguntas, supongo, ¿no? Abrimos al chat, si ustedes están dispuestos y dispuestas y tienen algo para aportar. No veo mensajes. Ah, a ver, acá. Tenía que ir para abajo. A ver, tengo una duda. Vale. La historia social vendría a ser aquella que estudia el presente a través de postular interrogantes. Creo que hay distintos modos de responder a esa pregunta. Primero, esto que mencionaba en un momento, que es que la historia, el logos, la historia desde que surge, la historia como logos, la historiografía, como se suele decir, implica o sea, postular interrogantes. Eso es parte estructural del logos, independientemente de esto que tiene la historia recurrente, que es lo de, bueno, nada, asemejarse más al mito, justamente, ¿no?
Ahora bien, lo que hace a la característica de la historia social no es que no postule interrogantes, sí postula, pero lo que hace a su característica, o la característica que quiere desarrollar Rawls, ¿no? Que quiere subrayar, mejor dicho, de la historia social, es el tipo de interrogantes que hace. Por eso, esto, o sea, la pregunta es, ¿la historia social vendría a ser aquella que estudia el presente a través de postular interrogantes? Sí, la historia crítica también, pero justamente la diferencia está en el tipo de interrogantes que realizan. La historia social, si ustedes quieren, así, bueno, tomando lo que dice Rawls y de alguna manera simplificando lo que hace la historia social, esto que nombramos además como historia social, para subrayar lo que trabaja Rawls como la emergencia de estos factores o la descripción de estos factores, el interrogante que hace la historia social tiene que ver justamente con cómo incide determinadas cuestiones de lo social en el desarrollo de la ciencia psicológica. Entonces, es el qué interrogante, no solo los interrogantes, sino cuáles son los interrogantes. Que la historia crítica va a ser otro, cómo incide lo psicológico. No es que olviden, ¿verdad?, los de la historia social, ¿eh? Eso también, pero además agrega esto, cómo incide lo psicológico en esas otras cuestiones de lo social. Entonces, la diferencia está, o la característica fundamental que Rawls busca subrayar de la historia social, no alude tanto a si tiene interrogante, si postula interrogantes, que sí, sino a cuáles son los interrogantes que postula. Pablo dice, el problema puntualmente, ¿cuál sería, profesor? Muchos, supongo que muchos problemas. Porque entiendo que hoy existe la ingeniería social. Busca como la ciencia predecir o moldear no cosas, sino conductas de las personas. Suena a cierto grado de esclavitud por no encontrar una mejor palabra. Bueno, es interesante. Pero en verdad, esto es lo que Foucault trabaja como gobierno, ¿eh? O sea, es complicado hablar de esto sin trabajar concretamente lo que dice Foucault, pero que no es exactamente lo mismo que el poder. Primero eso, ¿no? Poder y gobierno no aluden necesariamente a las mismas cosas por más que estén articulados. Pero precisamente uno de los problemas que el poder se planteó a sí mismo es cómo conducir las almas, ¿no? Esto es interesante, hay muchos textos, las tecnologías del yo, el poder pastoral, la manera en que el cristianismo, trabaja Foucault, por ejemplo, eh, postula un modo de conducción de las almas que se emplea en el gobierno, digamos. Entonces, sí, suena a cierto grado de esclavitud, pero en verdad es la vida social. La vida social, bueno, esclavitud es una palabra fuerte, pero eh, no, o sea, es esto a lo que en última instancia alude Freud cuando dice que para que sea posible la vida en sociedad, cada quien, cada sujeto, cada individuo ha tenido que resignar ciertas cuestiones y esa resignación, ese ceder ciertas cosas propias, ¿no? Esclavitud a lo mejor es una palabra muy fuerte para decirlo, pero bueno, la libertad total, vamos a decir, no es accesible para un sujeto. Entonces, suena a cierto grado de esclavitud y puede ser, pero en verdad la vida social implica esas ataduras, vamos a decir, esas restricciones, vivir con otros implica. Vamos a retomar esto con la autonomía, heteronomía, conceptos de Castoriadis y la cuestión de la alienación. A ver, Nacho, este tema de la psicologización se puede apreciar en Vigilar y Castigar de Foucault, en donde al principio del libro simplemente matan sin preámbulo como castigo y luego se evoluciona entrando lo moral en donde la persona se sigue tomando con derechos y es castigada de otra forma más política y moralmente aceptada. Claro, totalmente. En verdad eso es lo que lo que Foucault trabaja como disciplinarización y que tiene un complemento muy interesante, ¿no? De muchas de estas cosas que plantean Vigilar y Castigar, que tienen una dimensión más concreta, en genealogía del racismo, ¿no? De cómo en un determinado momento histórico, ¿no? El poder, lo deben estar viendo, o lo verán en breve en Social 1, que no sé cómo se llama ahora, pero esta idea de que en un determinado momento el poder cambia de lógica y cambia de orientación, ¿no? Hasta un determinado momento era el poder aparecía, o sea, se hacía valer, ¿no? Y se imponía ahí donde provocaba la muerte. Entonces era un poder caracterizado, decía Foucault, por dejar vivir y hacer morir. Y en un determinado momento esto se invierte, ¿no? Uno puede decir rápidamente hacía falta mano de obra, entonces
la lógica del poder se invierte y empieza a ser un hacer vivir y dejar morir. ¿No? Bueno, es brillante, Foucault es brillante, más allá de toda una serie de críticas y objeciones que se le pueden hacer, estas descripciones son muy puntuales. Entonces, esa diferencia entre los dos castigos, a donde está al comienzo de vigilar y castigar, ¿no? Se pueden reflejar claramente en estas dos lógicas del poder. De todos modos, para estos temas termina siendo mucho más productivo lo que plantea con posterioridad incluso Foucault, su última dirección temática antes de su muerte temprana, digamos, que es todo el tema de las tecnologías del yo. Ahí es donde está esta idea de la gubernamentalidad y bueno, nada, pues, conceptos como mucho más precisos para pensar esto. Estuvo muy claro, gracias María Emilia, gracias. Gracias. Son unos cuantos acá, cuantas que me dicen que estuvo claro. Bien. No me quedó clara la diferencia entre historia social con historia crítica de Nicholas Rose. Ahora la digo, pero la manera de comenzar a responder esa pregunta es rastreen el texto, vuelvan, pero esto, insisto, no lo tomen como que me quiero desprender de la pregunta. Eh, eh, una de las cuestiones que yo considero fundamentales de la formación es esto de arreglárselas con los textos, que no es nada fácil, ¿no? De sostener esas preguntas, de volver a leer. Y hay textos a lo mejor que no les van a interesar tanto. Puede ser el caso con Rose. Pero está esto de ¿y a dónde está? ¿Y a dónde está? Esto lo digo, miren, Lacan decía esto del análisis, que en un análisis se trata de leer en lo que se escucha, ¿no? Es una manera de describir la escucha analítica que uno la puede ejercitar. ¿Cómo se practica el trabajo clínico en la formación académica? Bueno, una manera de practicarla es ejerciendo esta cuestión de la lectura. Porque esas mismas preguntas que hoy pueden surgir en relación a un texto, mañana van a surgir en relación a las palabras de un paciente. Y está bueno ejercitar ese modo de abordarlas. Esto, yo realmente agradezco a Anto que me dé la oportunidad de decir esto. Ella me preguntaba algo mucho más preciso que ahora voy a decir, pero me dio la oportunidad de señalar esto que va mucho más allá, ¿no? Y digo, ¿por qué considero tan importante la lectura, sostener las preguntas, no detenerse, no cerrarlas rápidamente con respuestas? Porque de algún modo hay que ejercitar, ¿no? Lo que va a ser el trabajo de muchos, digamos, y de muchas que optarán por la clínica. Leer en lo que se escucha, ese leer hay que tomarlo en el sentido literal como cuando uno lee un texto y trata de extraerle, digamos, lo significante. Pero ¿cuál es la diferencia de la historia social con la historia crítica? Pensá en esa cuestión de ida y vuelta. La historia social señala la manera en que distintos elementos de lo social afectan al objeto de la psicología y la historia crítica busca destacar el aspecto inverso, la manera en que la psicología afecta a esos factores, ¿no? La historia social, digamos, estudia cómo los desarrollos económicos o las cuestiones políticas afectan el desarrollo de la psicología y la historia crítica demuestra cómo la psicología afecta al desarrollo de la economía, de la política, etc. ¿No? Acá Rocío dice, el texto de Rose es complejo, ¿eh? Es complejo, es muy complejo el texto de Rose. Por eso, fíjense que empecé señalando esto que suele ser un error. Hablaba de la vagancia, de los resúmenes, pero no hay que descuidar esto, que es un texto complejo y que por eso también uno tiene que revisar la manera en que lo transmite. Pablo, el problema de la masa me refiero, pero no sé de dónde venís, Pablo. O si se responden entre ustedes, eso está bien, háganlo, no es que me voy a oponer, pero piensen que me voy a perder yo, porque no lo sigo acá los debates que sean entre ustedes. Esa quizás sea una cosa que haya que resignar en esta instancia del trabajo, al menos. A lo mejor en otro momento encontramos un modo de hacer un encuentro general, difícil porque somos unos cuantos, pero a lo mejor lo encontramos. A mí no me quedó muy en claro lo de la psicologización. Bueno, te remito a cuestiones que concretamente que leí en el texto, que las leí en su momento, pero es esto, es la aparición de un campo de problemas, una mirada, se empieza a mirar de manera psicológica, por eso hablé de la masa, ¿no?
Una cosa es el problema político de los inmigrantes. ¿Qué hacemos con los inmigrantes? ¿Cómo los gobernamos? Porque vos tenés un italiano, un español, hay anarquistas, hay comunistas que llegan con las inmigraciones, ¿no? En general también, aunque esto es más un prejuicio en verdad de quienes recibían, pero muchas cuestiones vinculadas a la delincuencia, es más prejuicio que otra cosa, tengamos un poco de paciencia para ver estas cuestiones, pero ahí donde hay un problema político concreto, que es el de cómo gobernar a esa cantidad de gente y cómo hacerlos argentinos, ¿no? Este, ahí es donde aparece este concepto, que es un concepto psicológico, ¿no? El concepto de hombre carbono que arroja Ramos Mejía hace referencia a eso, ¿no? Que el hombre cuando está solo, ¿no? El carbono es un elemento químico que adquiere valor cuando se junta con otros elementos, ¿no? Y funciona como ligando elementos. El hombre cuando está solo es una cosa, el hombre, el ser humano, ¿no? Y cuando se junta es otra, ¿no? Es esa idea. Entonces hay que abordar esa nueva realidad que es psicológica. A ver, miren, otro modo de explicar esto de la psicologización, la aparición de ese campo de problemas, que insisto, está claro en algunos pasajes de Rawls, ¿no? En la página 18, la constitución de una serie de objetos y problemas nuevos, es eso. Pero fíjense, otra cosa, que es la discusión entre Ramos Mejía y no me acuerdo si era Mitre, no sé, si no, me parece que estoy teniendo un fallido ahí, pero es de, o sea, creo, no era Mitre, pero ya voy a subsanar este fallido. eh, Tenía una frase que decía que la patria está, ¿no? La patria, ¿qué es ese concepto? La patria está donde están los bienes económicos, ¿no? Y Ramos Mejía discutía esa idea. Discusión que no era nada inocente, pero empieza a desplazar esta idea de que en verdad la patria está en una entidad que inaugura prácticamente Ramos Mejía, que es la del ser nacional. ¿Qué es esto del ser nacional que ustedes deben haber escuchado? Bueno, es una entidad psíquica, es una entidad simbólica, pero es una entidad psíquica. Entonces ahí empieza la psicología, porque hablé de la psicología social, de la psicología de las masas, pero por ejemplo la psicología educativa, el problema de educar, ¿no?, al inmigrante eh, para transformarlo en argentino, ¿no? La idea de que demos los símbolos patrios en la escuela, la idea de que cantemos el himno en los actos, ¿no? Esto de machacar con eso tiene que ver con abordar un problema político y social con una perspectiva psicológica, ¿no? El aprendizaje, la educación. No sé si queda más claro. Vayamos abordándolo también en cuestiones que vienen después. Elizabeth, usted recomienda la lectura asociándola a una temática particular de Foucault. Desde mi punto de vista se comprendió, por eso le hago esta pregunta. Gracias. Pero no sé cuál es la pregunta, Elizabeth, perdón. A mí me va bajando todo acá. Pero sí, lo asocio yo y en verdad lo asocian los autores, ¿eh? O sea, tanto Nicholas Rose como Rosa Huertas y Blanco. Claro. Más que esclavitud sería adaptación. Sí, adaptación me gusta más, cierto. Me gusta más, da una cuenta más precisa. Sí, totalmente. Claro, ¿cómo pensar la adaptación? ¿No? Cierto. Adaptación o disciplina. No sé si están discutiendo entre ustedes o no, pero disciplina, bueno, sí, es el concepto de Foucault, ¿no? El problema de la masa, claro, había quedado de antes. La pregunta es, ¿quiénes toman esas decisiones? ¿En qué dirección debe avanzar la sociedad? ¿Con qué miras y objetivos? ¿Por el bien común o por su propio bien? Bueno, ¿quiénes toman esas decisiones? Yo dejaría esa pregunta. Acá Pablo está diciendo algo bueno, están charlando entre ustedes, pero digo, no, se me escapa un poco a dónde apunta, pero me parece que es una pregunta que es válida tomarla y dejarla justamente como pregunta para abordar en los próximos trabajos, ¿no? Que es, ¿quiénes toman las decisiones de en qué dirección avanza una sociedad? ¿Quién es el sujeto, ¿no?, en ese campo de problemas? Es una pregunta muy productiva, como pregunta, y sin duda que no tiene una sola respuesta, ¿no?
Cuando digo como pregunta es eso, no se puede responder fácilmente, ni hay una sola respuesta. Pero nosotros podemos empezar a articular algunas a partir de lo que empecemos a trabajar en los próximos encuentros. ¿Eh? Con esto terminamos, o sea, con lo que trabajamos hoy, de alguna manera terminamos la unidad 1. No, porque hay algunos textos, bueno, sí, hubo ahí algunas modificaciones, no de texto, pero sí de orden, pero sí pasamos a trabajar otra temática a partir de la próxima, nos vamos metiendo un poco más, vamos a trabajar, vamos a entrar en Castoriadis, ¿no? La próxima clase. Vamos a trabajar algunos conceptos, o sea, vamos a trabajar algunos textos, pero sobre todo trabajar algunos conceptos de este autor que nos van a ser de mucha utilidad para el trabajo del año. Así que, miren, yo ahora me voy a empezar a mover con un poco más de libertad entre las unidades. Quiero decir con esto que para la próxima clase les voy a dar un texto de la unidad 1, pero ya les voy a dar otro texto que está un poco más adelante, pero que me parece que es necesario para poder introducir estas temáticas. Eh, Como siempre, cuando termine el encuentro, digo, cuando termine la transmisión, lo voy a dejar por escrito. Pero, y ahora me acuerdo, al terminar Nicolás Rose, ahí, bueno, seguro Juan Ignacio, que no sé si está presente en este momento, pero les vamos a dejar la guía de lectura, para poder seguir avanzando con esa, digo, con la comprensión del texto. La guía de lectura de Rose va a estar, y los textos que vamos a trabajar entonces a partir de la próxima son dos textos de Castoriadis, Antropogenia y Autocreación. Ese es el nombre familiar que tiene, pero en realidad el texto tiene un nombre más largo. Bueno, no me acuerdo. Antropogenia y Autocreación, de Castoriadis, que vamos a trabajar algunas cuestiones, y el otro es Las significaciones imaginarias sociales, que es una entrevista, ¿eh? Ojo, bueno, ahí no revisé, pero vi que Juan Ignacio subió un material, así que ahí debe estar. Pero el problema es que hay un capítulo de un libro de Castoriadis que se llama también Las significaciones imaginarias sociales, no tienen el mismo nombre, pero el que trabajamos acá es un texto que es una entrevista a Castoriadis. Y vayan leyendo uno o el otro. Probablemente empecemos con el de antropogenia y autocreación, pero seguramente voy a estar yendo y viniendo entre los dos textos, así que este, lean uno, lean el otro, lean los dos. Eso, digamos, sería óptimo, pero entiendo que puedo estar pidiendo demasiado. Y bueno, y continuamos con este trabajo, ¿no? Ahí Juan Ignacio me hace un ok que está ahí escuchando. Y bueno, y con esto entonces terminaríamos, son las 12:30, tienen media horita ahí para comer algo y a la 1 conectarse a ver lo de la sentencia de FCR, ¿eh? Que es muy importante, hablando de acontecimientos importantes que pueden marcar la dirección histórica de las cosas. Por lo demás, bueno, me despido. Cualquier consulta, cualquier cosa que haya quedado, lógicamente la colocan ahí en el grupo y la vamos viendo en la semana. Y si no, nos vemos la semana que viene. Vieron que hoy no hubo problemas técnicos. Estuvo bueno. Bueno, nos vemos, compañeros. Hasta la próxima.